ustedes, más tengo aquí a un hermano que sabe mucha Biblia, así que tengo que ser competente. Amén. Tenemos a Pedro Bula acá, que es un hombre que me motiva, me reta, gloria sea al Señor. Así que los bendecimos a todos, amados. Y estábamos hablando la semana pasada acerca de la soberanía de Dios. Cómo es que Dios escoge los escenarios y Dios escoge los individuos entre tanta gente, y le añadimos como un subtema la soberanía de Dios bajo ese ámbito profético, que es donde se involucran las personas que tienen el don o el ministerio o el espíritu profético. Entonces, y lo voy a repetir por si acaso alguien se confunde. Hay 3 niveles donde usted fluye en lo profético. Puede ser en un espíritu profético, donde lo hizo una vez. Había una unción grande en ese ámbito donde usted se encontraba, esa presencia de Dios, y de repente Dios lo toma su boca y lo utiliza para traer, amén, la palabra del Señor, un aviso, una advertencia, un asunto que tenga que ver con los tiempos de Dios. Pero usted no es profeta ni tiene el don, simplemente fue un asunto que fluyó bajo ese momento. También está el don de la profecía. No vamos a definir esto, simplemente lo estoy mencionando. El don de la profecía, que es la persona que tiene el regalo de que se le active el don en diferentes momentos, bajo diferentes atmósferas, diferentes ocasiones, fluye muy bien, y entonces trae una palabra profética, ya sea para individuos, colectiva, para las naciones, etcétera, etcétera. Ahora, pero el que se ve más fuerte es el que tiene la vocación, el ministerio profético. Son individuos que son escogidos y separados por Dios, que tienen ciertas características conforme hemos visto en la Escritura, el Antiguo como en el Nuevo Testamento, para ver que son personas que no son sociables, no les gusta estar en redes sociales, por decir ahora el día de hoy. Se guardan, se cuidan de no involucrarse en nada, para cuando Dios lo escoge, lo toma para revelar algo que tenga que ver con el tiempo de Dios, con esa congregación, con ese individuo, con ese ministerio, pueda fluir sin ningún problema. Entonces, hablábamos la semana pasada que cuando el ámbito profético, cuando se está bajo esa unción gloriosa, ha habido una cultura que se ha ido añadiendo a este mover profético, y es la cultura de la declaración. Vemos cómo personas declaran cosas que a veces sonara como si le estuviéramos dando órdenes a Dios, o a veces estamos siendo tan prepotentes que se nos olvida que Dios es el soberano. Entonces no nos damos cuenta ni se fijan que dentro del mover o en esa plataforma donde están fluyendo, tienen siempre que tomar en cuenta que en el nuevo pacto sí hay profetas, hay ministerio profético. En Hechos hay muchos ejemplos de profetas, varios que podemos compartir si nos da el tiempo de esta noche. Pero no es eso. Hay que darse cuenta y tener pendiente que tenemos una combinación de, como yo enseño en la casa, el sistema almático combinado con una manifestación sobrenatural, donde un hombre o una mujer se convierte en el eco de Dios en la tierra. Sumamente importante. Entonces, por eso es que cuando uno está fluyendo, nadie puede decir, no, porque esto fue lo que Dios me dio. No, perdóname. Si tú eres profeta de verdad, esa palabra está sujeta al que tiene el don. O sea, no es que tú vas a soltar cualquier cosa y dices, no, el Espíritu me tenía. No, espérate, no. Tú sabes, si Dios te da algo, tú tienes el poder de elegir, de decidir si tú vas a administrar bien la revelación, si es desde el punto de vista visual o si es simplemente la voz de Dios. ¿Cómo vas a administrar lo que estás recibiendo
y cómo lo vas a depositar en esa persona. Te puede dejar el mismo mensaje que Dios le dejó, siempre y cuando usted tome cuidado en las expresiones. Hay gente que toma los micrófonos y hacen cosas que no deben de hacer en los micrófonos. Por lo menos en esta iglesia, los profetas de aquí saben que es así. Y es que para usted profetizarle a otra persona, preferimos que haya un testigo. Prefiero que haya un líder, alguien con la capacidad y la madurez suficiente para escuchar qué se le está diciendo. Porque hay gente que entran en el mover y a veces no hay una garantía 100% si estamos fluyendo en lo sobrenatural 100% o si hay alguna combinación de sentimientos, emociones, imágenes que se quedan en nuestro subconsciente y con una persona, una percepción, algo que nosotros notamos y percibimos de esa persona que no es una realidad, sino es una percepción de la imagen de nuestra mente. Y puede haber una combinación, un juego de palabras que usted no sabe que puede estar poniendo en peligro el bienestar de la salvación de una persona. Porque hay gente que se han apartado por una palabra profética y jamás y nunca han regresado a la iglesia a causa de una mala administración. Diga conmigo, declaraciones. Por eso es que hablábamos que las declaraciones, ¿de dónde se originan? Se originan de lo humano, inspiradas, y el producto del sistema almático es el deseo. Yo he escuchado a algunos profetas que dicen, esto no lo dice Dios, mas yo, convocado aquí por la unción profética, yo declaro sobre esta casa y sobre esta iglesia, y tiran por ahí. Y la gente pega a gritar y un revolú, y todo el mundo gritando, reciben, y pasan los años y nunca se... ¿Ve? Porque es algo que salió. Pero hay profetas que se cuidan en salud y lo advierten, esto no viene de Dios. Pero cuando tú dices en la posición profética que yo estoy, yo lo voy a decir. Y el que lo cree y lo reciba, Dios lo va a ejecutar. Hay que tener cuidado con todas estas cosas, porque en el evangelio postmoderno hemos prostituido ciertas cosas que a largo plazo se vienen copiando, copycat, que se van copiando y los demás siguen diciendo el mismo vocabulario y profetizando lo mismo. Entonces tú no sabes si es una declaración o si es una palabra profética. Pero el tono de voz que utilizan es una combinación como del deseo de tal persona. Cuando yo diga esta expresión, estoy seguro que muchos de ustedes van a saber quién la dijo. No voy a tomar un no por respuesta, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, no importa lo que tú me digas, Dios, esto es lo que yo quiero que se haga. No voy a aceptar un no por respuesta. Entonces hay que tener cuidado, porque entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Entonces, ¿qué vamos a decir? Señor, si tú dices una cosa pero yo digo otra, no importa. Y esto pasó en Jeremías capítulo 28, cuando el falso profeta Ananías estableció una palabra profética que trajo un disgusto, y Jeremías se levanta a corregir, porque hay que corregir estas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hoy estoy enseñando, hoy no estoy predicando, pero quiero que todos aprendan, porque esto es muy importante para sus vidas. Cuando nosotros habitamos en la cultura, amén, del evangelio, la cultura del evangelio de Jesucristo, muchas cosas se han ido añadiendo década por década, adoptando nuevos lenguajes, nuevas frases, nuevos temas que se han ido incorporando como las etiquetas del evangelio. Mensaje que prediqué hace un mes atrás, donde algunos se etiquetan ser de esta denominación, de esta mentalidad, de esta doctrina o de esta cultura. ¿Me doy a entender? Y entonces van provocando situaciones, y entre eso se mete una ola de profetas
que a veces ni son profetas, simplemente es que un apóstol simplemente los bautizó como profetas. Dice Jeremías 28, aquel mismo año, es decir, el año cuarto del reinado de Sedecías, rey de Judá, el mes quinto, Ananías, hijo de Azur, profeta natural de Gabaón, me dijo en el templo del Señor, en presencia, escuche, en presencia de los sacerdotes y en presencia de toda la gente. ¿Escucharon esto? Entonces hay que tener cuidado, porque a veces las iglesias tienen cheerleaders, que son gente que se paran, los tienen ubicados en sitios específicos y estratégicos, para que cada vez que alguien dice la tontería, el disparate más grande del mundo, como aquellos tampoco leen Biblia, ni escudriñan, ni hacen nada, allá salen los cheerleaders, y todo el mundo, y toda la gente, pues bueno, se vamos motivando, todo el mundo, y a veces están declarando que aquel que no esté alineado con el mensaje de ellos puede ser maldito, y los juicios de Dios caer sobre ellos, aquel que no se alinee o crea en la revelación divina que vino como John Smith. Se acabaron los amenes. ¿Me van a entender? Así que hoy estamos discipulando, van a haber pocos amenes, no se preocupen. Y dice así el versículo 2, así dice el Señor del universo, Dios de Israel, he roto el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años, que eso está ahora de moda, 7 días, 21 días, ahora eso está la moda. Dentro de 2 años haré que devuelvan a este lugar todo el ajuar del templo del Señor que Nabucodonosor, rey de Babilonia, se llevó consigo de este lugar a Babilonia, y haré volver también a este lugar a Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, y a toda la gente de Judá, deportada de Babilonia, oráculo del Señor, pues haré pedazos el yugo del rey de Babilonia. Entonces el profeta Jeremías respondió al profeta Ananías en presencia de ¿quién? De los sacerdotes y de todo el pueblo que estaba en el templo del Señor, y le dijo, amén, así lo haga el Señor, que el Señor mantenga las palabras. Mire lo que dice, que el Señor mantenga las palabras que has profetizado, haciendo que vuelvan, haciendo tú, porque todo el tiempo se está dirigiendo que es algo que viene de parte de Ananías y no viene de parte de Dios, haciendo que estos vuelvan a Babilonia, de Babilonia, a este lugar, tanto todos los desterrados como el ajuar del templo del Señor. Pero escucha bien las palabras que te voy a dirigir a ti y a todos los presentes. Desde siempre los profetas que nos precedieron a ti y a mí profetizaron a numerosos países y grandes reinos, anunciando guerras, desastres o pestes. Cuando el profeta anunciaba bienestar, solo se reconocía que había sido enviado de verdad por el Señor cuando se cumplía la palabra del profeta en cuestión. Eso está ahí en la Biblia. Eso está ahí en la Biblia. Entonces, ¿qué quiere decir? Dice que el ministerio profético en el antiguo pacto era el que venía con una palabra de corrección. Estaba todo el tiempo corrigiendo, para cuando el pueblo de Dios se iba desorientando o alejando de su propósito y de su asignación, los profetas venían en el tono único que ellos utilizaban para corregir el mal. Veían el mal y inmediatamente lo trataban de corregir de parte de Dios para que no continuara. Si pasaba y continuaba el pueblo pecando, entonces venía la mano de Dios para trabajar y cumplir así su propósito con el pueblo de Dios. ¿Todo el mundo me escuchó? Amén. ¿Todo el mundo me escuchó? Amén. Sumamente importante. Si ustedes leen en el versículo 13, dice,
vete a decir a Ananías, así dice el Señor, has roto un yugo de madera, pero yo lo sustituiré por un yugo de hierro. Pues así dice el Señor del universo, Dios de Israel, voy a poner un yugo de hierro en el cuello de todas las naciones para que estén sometidas a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y pondré también a su servicio a todos los animales del campo. Y el profeta Jeremías, así al profeta Ananías, escuchen bien, Ananías, el Señor no te ha enviado. Y tú en cambio has hecho que este pueblo confíe en tu mentira. Por eso así te dice el Señor, he decidido echarte de la tierra. Este año, y como él puso 2 años, viene el profeta y le dice, no 2, en 1 se va a cumplir, tú mueres. Esto es poderoso. Aunque es el antiguo pacto, y quizás si nos dé tiempo hablemos algo del nuevo, pero lo que quiero que mire son los principios y lo que se alcanza. Antes, cuando un profeta descendía y decía que el profeta convocaba, la gente bajaba temblando. Hoy, cuando anuncian en las redes sociales va a estar el profeta tal, mire, hasta los apartados llegan. Porque todo el mundo viene a buscar, como dice la modalidad por ahí, una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra que los motive. Y yo quiero que usted sepa que es importante que eso se rompa, porque por estar confiados y buscando una palabra del hombre, nos hemos desviado de la palabra que es verídica. No hay quien pueda refutar que lo que está escrito aquí en la palabra se va a cumplir. Aleluya. 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 Gloria a Dios, aleluya. Entonces, hay otros ejemplos que no voy a traer a colación, porque el Antiguo Testamento está lleno de esto. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, si usted busca en 2 de Pedro, capítulo 2, 2 de Pedro, capítulo 2, para que usted entienda que en el Nuevo Testamento sí hay profetas, es parte de los 5 ministerios. Y sí hubieron profetas que hablaron de parte de Dios en esos tiempos de la iglesia de los Hechos. ¿Me están escuchando? De parte de Dios en el tiempo de la iglesia de los Hechos. Pero ya se veía venir las dificultades, porque ahora en el nuevo pacto los profetas no son los que guiaban al pueblo, sino que ahora eran los maestros los que iban a estar discipulando a las personas para traer sus verdades a medias o las mentiras con las cuales iban a educar y dañar los corazones de los creyentes. Aleluya. Yo creo que si tenemos 6 personas viéndonos van a ser muchas, ¿sabes? 7. Vamos en el espíritu. Sí, porque si yo me pongo aquí a tirar palabras proféticas que aquí a 7 días vas a tener la llave del negocio, ya tuviéramos 500 personas siguiéndonos ahí. ¿Me doy a entender? Pero lo que queremos es educar a que la iglesia, después de este encierre, separación sabática, retiro, aislamiento, que Dios nos dio la oportunidad de pensar quién es la iglesia, en dónde está la iglesia, cuáles son las responsabilidades de la iglesia, cuáles son todos los elementos tóxicos que han ido dañando la cultura de la verdadera iglesia. ¿A qué nos hemos acomodado? ¿Al yo o al nosotros? Y lo voy a decir en todas estas próximas prédicas por este año. Nosotros no venimos para seguir refinando las reformas.
que se han desarrollado de los 80 para acá. Yo no quiero más reforma. Yo quiero que la iglesia piense y medite en los principios básicos de la iglesia. Amén. Y regresar a la simpleza. Amén. Regresar de nuevo, que no hay una revelación más grande que hablar de Jesús. Jesucristo, el Mesías, que murió por nosotros. Le estamos preparando algo. Jesucristo es el principio de todo, y en Él será el final de todas las cosas. En Él y por Él nacimos, y en Él moriremos, y en Él permaneceremos. Lo estoy escribiendo, ya empecé a escribir. Porque cuando yo dejé de vivir mi vida antigua, fue el momento que fui regenerado. Y Dios me impartió una nueva naturaleza por haber creído en Él, en el Hijo. Y el Padre me ha considerado su Hijo por cuanto yo creí en el mensaje de Jesucristo. Ahora ahora puedo ser participante de su naturaleza divina. Segunda de Pedro, capítulo 1. Empoderado y enviado y capacitado por la gloria y por el favor de Dios, y guiado por el Espíritu Santo para cumplir una asignación, sea que muera en la tierra o el Señor venga por nosotros y estemos en vida. Ese será el fin de nosotros en la tierra, pero no será solamente el principio de una vida eterna. El mismo que originó nuestra nueva naturaleza será el mismo con el que viviremos eternamente en su presencia. ¿Para qué abrazar tantas filosofías, ideologías? Segunda de Pedro, capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Hoy en día hay gente que se han atrevido a decir en los púlpitos que la palabra hasta el diablo se la sabe, pero lo único que te lleva a ti al destino de tu propósito en tu vida es la revelación de un hombre. Y no estoy mintiendo, porque esa es una de las etiquetas y de las culturas que se han ido introduciendo, que sin querer será o inconscientemente quieren reemplazar el único libro que da realmente testimonio, el cual una vez que tú lees la palabra de Dios, el espíritu de la palabra mismo se incorpora y te hace sentir pecador. Trabaja Dios contigo con la justicia de Dios y te salva de un juicio final para al fin y al cabo salvar tu vida a través de leer la palabra. Lo dice Romanos 10. ¿Cómo pueden creer si no hay quien les predique? Amén. ¿Cómo predicarán si no hay quien les envíe? ¿Y qué vamos a usar? ¿La revelación de un hombre? No, mi hermano. La única palabra que tiene vida es la palabra de Dios. Y hemos reemplazado la profecía inmutable por una profecía emocional. Yo creo en lo profético. Yo creo en lo profético. Pero una perspectiva correcta, no adulterada. Mire, esto le va a romper el sistema 2 o 3. Versículos 2 y 3, pero cuando leamos el 3 ya yo perdí amigos. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Vamos a ver qué dice el Espíritu Santo de estas conductas. Versículo 3. Y por avaricia, y por avaricia, y por avaricia, y por avaricias harán
mercadería de vosotros con las palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y no estoy yo aquí radical mandando a nadie para el infierno. Estoy leyendo lo que dice la palabra. La avaricia de esos hombres que se autodominan y se llaman profetas, trayendo una palabra de confusión con nuevas doctrinas, no es otra cosa que la mercadería que harán con sus palabras fingidas para hacer que ustedes corran detrás de todas esas palabras. Y para colmo, la gente saca de lo que no tienen para dejar la ofrenda sobre los pies del profeta. Yo no tengo problema que usted siembre dinero cuando recibe la palabra. Esa es una cultura que se desarrolló. Si usted siente hacerlo, usted lo puede hacer. Pero sellar un disparate con una ofrenda es peor. Ya bajamos. ¿Cuánto vemos? 5. 8. Está bueno la cosa. Subimos 1. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? Ay, Dios mío. Diga conmigo las proclamaciones y las declaraciones. Hay que tener cuidado con esas declaraciones. Antes de expresar, antes de hacer cualquier expresión, debemos estar seguros que hemos escuchado la voz de Dios. Tener cuidado como quien está dándole órdenes a Dios. Guardar nuestras vidas. Quiero que entiendas que la iglesia de hoy contemporánea hace más atención, presta más atención a las palabras de un elocuente y a las revelaciones de la última modalidad, dependiendo cuál sea la cultura, que sentarse en sus casas y crear el hábito de la lectura de la palabra de Dios, para que el espíritu de la misma haga una transformación dentro de aquel que la está reflexionando o leyendo. Porque en mi caso, lo único que yo sé es que dos cosas son las que me han ayudado en mis peores tormentas y mis peores desiertos, mis peores procesos. ¿Y tú sabes cuál es la primera? La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, una vez expresada, leída, escuchada, nunca retorna atrás vacía hasta que ésta no haya cumplido el propósito por el cual ella fue enviada. Y cuando tú te mueves en lo profético, tienes que estar en acorde con la revelación inmutable, la palabra veraz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo sé que no es fácil, pero esa es la soberanía de Dios. Y Dios está despertando a la iglesia. Y lo repito, no necesitamos más reformas. Lo que necesitamos es volver al principio. No al principio de lo que tú conocías de Pentecostés, donde en la escuela bíblica no se podía estudiar porque todo el mundo era maestro y el maestro era el menos que sabía. ¿Te acuerdas, Pedro? Ya nos daban un libro masticado ya. ¿Cómo se llamaba, Pedro, el libro que era el domingo? El expositor, ¿verdad? ¿Sabes? Está bien de allá también. Gracias. Yomari también viene de allá, hermano. El expositor con la verdad central. Y yo me acuerdo todavía de eso. Y estaba todo el año con el mismo tema. La calle de Gestor en la calle. La calle de Gestor en la calle. Lo mismo adelante, para atrás y para atrás. ¿Cuánto adoran al Señor? Estoy hablando de regresar de nuevo a escuchar lo que realmente Dios nos mandó a escuchar. Jesús dijo en el capítulo 17 de San Juan, diciendo: Padre, te ruego por esto que metiste ahora, por estos 11, porque ya uno,
te doy gracias por estos. Pero tú sabes qué, también te voy a pedir que tú guardes a los que después de esto continuarán hablando de mí. Ay, eso para la gente como no sé, como muy sencillo. Escuchen a Jesús. Guárdame a los discípulos que serán apóstoles ya mismo. Pero no solamente te pido y te ruego que los guardes y los cuides a ellos, sino a todos los que vienen después de esto, que continuarán hablando de mí, de Jesús. Jesucristo, el Mesías, el Salvador de nuestra alma, el que ascendió y se desapareció en el cielo y dijo a los ángeles: así como lo vieron ascender, así descenderá para buscar a su iglesia. ¿Habrá alguien que me está escuchando? No, pero hoy necesitamos gasolina. Palabras que me motiven. Dame gasolina. Te pasa como un Mustang 8 cilindros 5.0. Le echas 5 pesos de gasolina y a la media hora está a pie otra vez. Porque ya llegó un punto que tu motor necesita demasiada gasolina, demasiado combustible. Y de ahí se mueven de un sitio a otro predicador que tú entiendes que te va a dar más combustible que el primero. Y comienza la cultura de buscando diferentes iglesias y ministros que puedan satisfacer la necesidad emocional. Y sin embargo, algo tan simple de abrir la Biblia y ver la revelación profética de la misma palabra del Señor. No hay nada mejor que entrar en la soberanía de Dios, entender la soberanía de Dios, abrazar los atributos de Dios, y que cuando se mueva lo profético en nuestras congregaciones o en nuestra ciudad, que veamos la veracidad de las palabras de los hombres y las mujeres que dicen: así dice el Señor. Oh my God. Yo creo en los 5 ministerios. Efesios 4:11 lo declara. Habla de algunos son apóstoles, otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero dicen que estos fueron con el fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para edificar al cuerpo de ¿quién? De Cristo. ¿Al cuerpo de quién? De Cristo. ¿Al cuerpo de quién? De Cristo. Póngase de pie, mi iglesia. Hello. ¿Qué iglesia? Tú eres parte de esa iglesia. No porque mi iglesia. Mi hermano, usted simplemente parte de este rompecabezas corporativo gigantesco universal de lo que se llama todos iglesia. Pero por ahí vienen las etiquetas con el yo soy. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Busque Hechos capítulo 11. Nos quedan 20 minutos. Hechos capítulo 11. Yo estoy enseñando hoy. Yo creo que usted aprenda bien. Hechos 11. Porque hay gente que dicen que no, que el ministerio profético tampoco. Por favor. La palabra tiene en el Nuevo Testamento más de 1 o 2 profetas. Hechos 11:28 dice: y levantándose uno de ellos, llamado ¿qué? Ágabo, daba a entender por el Espíritu, con E mayúscula, el Espíritu Santo, que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. ¿Tú
veas. Estamos hablando ahora del Nuevo Testamento. Estamos hablando de profetas y gente que son serias. Pero mire lo que es la cultura. La cultura de los hijos de Dios, dirigidos por el Espíritu del mismo Dios. Versículo 29 al 30, léalo conmigo. Los discípulos, a los que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución o una ofrenda para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Versículo 30. Y así lo hicieron. Mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo, porque todavía le llamaron Saulo. ¿Alguien me pudo entender? Un profeta declara un evento que iba a afectar a la nación, a un sector geográficamente. Y aquellos que dan testimonio que el profeta habló de parte de Dios, recibiendo la palabra, ¿qué hicieron? Se fueron para las casas, acabaron con todos los pollos de papel inodoro que había en Walmart y se encerraron y no le importó nadie más. Se fueron aquí donde las maracas se rajan, se parten, se estillan, el guiro se parte en dos y la puya, te garantizo que al final del versículo se va a doblar. ¿Habrá alguien que me esté escuchando? Mira lo que es el postmodernismo en la iglesia. El yo. Cuando un profeta habla de parte de Dios y anuncia que algo va a suceder, lo que tenemos que hacer los ministros sensibles es tomar acción, reunión, plan de trabajo, cómo solucionar el problema. Porque en medio del hambre lo que hacen falta son José que se levanten a llenar los graneros para repartir en el momento que vienen las vacas flacas. Oh, yo siento a Dios. Pero todo el mundo quiere ser faraón y nadie quiere ser José. ¿Qué hicieron en el Nuevo Testamento después que la palabra profética fue declarada y vino a cumplimiento? Colectaron ofrendas y mandaron a Saulo y a Bernabé con las ofrendas para ayudar a la iglesia que se estaba levantando en Judea. ¿Saben qué hubieran hecho en estos tiempos? Hubieran conectado, vaciado la cuenta de banco, me voy para casa y mi familia va a estar segura. Y la demás familia que hagan los protocolos. ¿Ah? Y que resuelvan como puedan. Ay, pastor, que no tenemos comida. Vamos a orar, hija, vamos a orar. Ay, pastor, que los niños no tienen para desayunar mañana. Vamos a orar. Pastor, que no tengo gasolina. Vamos a orar por un milagro por ese motor. Se esconden tras un disfraz religioso, tratando de cubrir todo con una oración, cuando lo que te está diciendo Dios es: yo te suplí, te advertí, te hablé, saca de lo que tienes, ve allí, suple la necesidad, confía en que a los tuyos no les faltará, porque el que da se somete a la multiplicación, se somete a la no le puede faltar. Por lo menos en esta casa lo hemos visto. ¿Sí o no? Aleluya. Pero voy a decir algo que va a caer mal. Pero tú sabes que colectan una ofrenda. Y Bernabé y Saulo, cuando la llevaron, si colectaron $100, tuvo que haber llegado a Judea $100. Aquí colectan 1,000 y llegan 10 pesos y es un cheque para que lo cambien. El que tenga oído lo que Fonseca dijo a la iglesia, yo. Porque pasa más recorte la ofrenda que cuando viene a llegar a las manos de la necesidad,
ya no es suficiente para cubrir la necesidad. Dios me mandó a hablar así. Y yo voy a hablar lo que Dios me dijo. Y como ninguno me paga la renta. Hechos capítulo 21, versículos 10 y 11. Hechos 21, 10 y 11. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos le dijo: así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien este cinto, y le entregarán en las manos de los gentiles. Y es verdad que Pablo dijo: es verdad, eso va a suceder, pero yo no me voy a detener, yo voy a seguir caminando. No fue que él no creyó, pero él fue ya preparado a lo que se iba a someter. No retó a Dios porque él tenía una asignación de hablarle a los gobernantes, y él tenía una orden de parte de Dios. Diga conmigo, Dios. Él es soberano. Si Dios te dice: dale cebolla y papa a la gente, no te vayas a buscar pechuga de pollo porque vas a fracasar. No, pero entonces va a venir un profeta y decir: no, olvídate de estar repartiendo verduras, que Dios te tiene un Mercedes, vete para el líder. Siempre que no hagas lo que Dios te dijo que hicieras, vendrá un profeta para confirmar lo lejos que está del destino y la asignación que Dios te mandó a hacer. Porque hoy en día hay pocos profetas que saben establecer la palabra del reino de Dios con certeza, con seriedad y con compromiso. No un lenguaje genérico para que salga barato. Mejor paga la marca. Jehová Dios, Jehová Nisi, Jehová Jireh, Jehová Rafa. Mejor siempre en la originalidad, en la palabra original de Dios, antes de reemplazarla por una palabra de un hombre. Ya estamos acabando. Yo sé que usted está loco que yo acabe. Tranquilo. ¿Cuántos adoran a Dios? Estamos en el discipulado, ¿no? Hechos 13, busque Hechos 13. Capítulo 13, versículo 1. Y habla que habían profetas y habían maestros. Y lo menciona. Hechos 13:1. Y en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Y después, 2 puntitos: Bernabé, Simón, llamado Miguel, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. ¿Me doy a entender? Entonces no puede decir que en el nuevo pacto no habían profetas, porque sí habían profetas. No podemos borrar lo que dice la Escritura. Para eso está la Escritura. No podemos decir que los apóstoles no existen y cambiarlos por misioneros, porque la palabra misionero no aparece en la Biblia. Eso no es parte de los 5 ministerios. Eso no existe. Eso no existe. ¿Dónde dice la Biblia que la esposa del pastor tiene que ser misionera obligada? Eso es un lenguaje corporativo de las constituciones de los concilios y de las organizaciones que hacen su credo de fe conforme a su teología y su manera de pensar. Pero hay cosas que se han ido añadiendo con la historia, y por eso es que de eso se trata este discipulado en este día. Nos hemos ido apartando de la simpleza que son las verdaderas revelaciones. Escúcheme, por favor, se los ruego en el nombre de Jesús, entiéndame esto. No le busque las 7 patas al gato.
solamente ame a su Salvador. Atesore la palabra de Dios. Es que yo la leo y me da sueño. Dile que está a tu lado, atesora la palabra. Atesora la palabra. Vamos, aquí hay más gente, atesora la palabra. Vaya a Eclesiastés capítulo 2, versículo 1, y con esto voy a acabar en esta noche. Aleluya. No, porque estoy guardando garganta para el domingo. El domingo vamos a hablar de Elías y Eliseo. Eclesiastés capítulo 2, ¿lo tiene todo el mundo? Mira Pedro Pablo lo que dice la Biblia. Dije a mi corazón, ven pues, te probaré con el placer. Prueba la felicidad. Pero aquí también esto era vanidad. A la risa dije, necia, y al placer, ¿qué logras? Aun cuando mi corazón me guiaba con sabiduría, decidí agasajar mi carne con vino y entregarme a la insensatez hasta ver cuál era el bien del hombre en que se ocupaba bajo el cielo los pocos días de su vida. Le dije a mi corazón, ven pues, te probaré con placer. Prueba la felicidad. What that means, eso es parte de lo que se está desarrollando hoy en día. La felicidad es una de las necesidades psicológicas más grandes del ser humano en estos días. Y si para ser felices tenemos que aplastar, pasarle por encima, suicidar, afectar, dañar, marcar a alguien, es por el egocentrismo y el deseo de lograr los sentimientos, las emociones y el deseo de nuestro corazón, porque hemos sustituido la fe y el gozo del Espíritu por el placer de las cosas que pertenecen a este tiempo. Prueba la felicidad. Pero aquí que esto también es vanidad. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que los ministerios de cierta manera deben de guardarse, porque son los ecos de Dios en la tierra. Tenemos que crear una cultura simple, sencilla, pero que no pierda el principio moral y nuestro compromiso como iglesia, como ministros. Que le enseñamos a la iglesia a amar más a Jesús y a Dios que amar a sus propios líderes y modelos. Que si van a adorar, exaltar, que adoren y exalten al protagonista de la salvación y no al que siembra ni al que riega, sino al que da el crecimiento en la iglesia. Ese es el fin de mi mensaje. Ese es el fin mío como ministro. Levantar una iglesia en esta ciudad que ame el Evangelio, que ame a Jesucristo, que ame al Padre, que ame al Espíritu Santo, que ame y clame. Que por lo menos si no quieren hablar de la segunda venida del Señor, pero cuando coman y se sienten en la mesa a participar del pan y del vino, tengan que decir: y esto lo haremos hasta el día que Él venga. Porque la muerte de Él anunciamos. Habrá alguien que me está escuchando. La sencillez, que para algunos es sencillez, sigue corriendo tras las revelaciones apostólicas, que te voy a contar un cuento. Yo creo en hombres de Dios con una tremenda palabra, que Dios los ha escogido para impartir a nuestras vidas la revelación de la Escritura, que entre más sencilla
más poderosa y profunda es la revelación de Dios. Pero apartarnos de muchas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vaya a Proverbios. Proverbios capítulo 2. Por eso es la lucha. Esa es la pelea. Yo no quiero ofender a nadie, pero lo hemos dicho en otros discipulados. No, yo soy pentecostal. No, yo soy bautista. No, ustedes hacen mucho ruido. Nosotros nos vamos bajitos. Yo soy metodista, no, yo soy presbiteriano. Yo soy de reino, cultura de reino. No, yo soy apostólico. No, yo soy profético. Mire, mi hermano, yo soy de Cristo, punto y se acabó. ¿Para qué complica? Proverbios capítulo 2. Hijo mío, si aceptas mis palabras y guardas mis mandamientos, ¿en dónde lo vas a guardar? Dentro de ti. Haciendo atento tu oído ¿a qué? A la sabiduría. E inclinas tu corazón a la inteligencia. Y si invocas a la prudencia y el entendimiento, alzas tu voz. Si la procuras como al dinero, a la plata, y si la rebuscas como tesoro escondido, entonces entenderás el temor de Yahvé y hallarás el conocimiento de Dios, porque Yahvé da la sabiduría, de su boca procede la ciencia y la inteligencia. Alabanzas. ¿Cuál es mi insistencia? No es criticar, no es que alguien se sienta mal, porque hoy en día los altares se han convertido entre una guerra de bullying, donde los religiosos critican a los liberales y los liberales se manifiestan burlándose de los religiosos. Aleluya. Tanto está mal uno como está el otro, porque Romanos capítulo 2 dice: ¿quién te crees tú quién eres que juzgas? Pero es que no leen Biblia, no escudriñan las escrituras y vienen con palabras persuasivas diciéndole: no, lo que yo tengo que te voy a dar, quédate ahí sentado, que lo que te voy a dar te voy a explotar la cabeza. Y la gente: ¡ay, santo! ¡Aleluya! Te voy a volar los sesos en esta noche. Vengo con una revelación, algo que he oído no yo, ni ojo vio, ni ha subido del corazón del hombre. Lee el capítulo, está hablando de la revelación que estuvo escondida en tiempos pasados. Jesús escondido, amén, en la eternidad, manifestado a través de una mujer escogida por Dios, amén, nacido de mujer, convirtiéndose 100% hombre, pero siendo 100% Dios, poniéndose en pie en el momento que fue bautizado, donde los cielos se abren y dice: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Comenzó a sanar, comenzó a liberar, comenzó a hacer todo lo que los demás no esperaban. Jesús, el Mesías, comenzó a predicar la palabra del evangelio del reino de los cielos, diciendo: el reino de Dios se ha acercado. ¿En dónde está? Y él le decía: aquí estoy, yo soy el reino. Yo soy tu sabiduría, dice el Señor. Yo soy tu inteligencia, dice el Señor. Yo soy la prudencia. Yo soy tu consejo. Yo soy tu fuerza. Yo soy tu esperanza. Yo soy tu salvador.
No peleemos en contra de la soberanía de Dios. No dejes que las palabras de algunos profetas de estos tiempos almáticos, instruidos y educados para satisfacer el vientre de los que necesitan una palabra egocentrista y egoísta, dañen tu corazón. Creo que todavía hay profetas de Dios. Dije que todavía hay profetas de Dios. Todavía hay hombres y mujeres que son los ecos de Dios en la tierra, pero que someten sus palabras a la soberanía misma de Dios. Cuando Dios te dice algo, no lo cambies por la revelación de un hombre. Obedece a Dios y tus días serán prosperados. Póngase de pie, amados. Aleluya. Diga conmigo, Dios es soberano. Dios es soberano. El domingo vamos a terminar con Lucas 4, 25, 27, donde vamos a estar estudiando la soberanía de Dios, como Dios trabajó con Elías y como Dios trabajó con Eliseo. Porque Lucas 4, 25 dice: y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en aquellos días de Elías, cuando los cielos fueron cerrados por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviada a Elías, sino una sola, la viuda de Sarepta en Sidón. Había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino solamente Naamán el sirio. La soberanía de Dios. Si Dios se quiere glorificar con un sirio, significa que se está glorificando con una persona que no pertenece al pueblo de Dios. Pero Él es el dueño de la viña. Y Él es quien decide si va a bendecir a un gentil o a un judío. Él decide si va a bendecir a un venezolano o a un dominicano o a un puertorriqueño, a un argentino, a un africano, a un chino, a un japonés. ¿Quién es el hombre? Creando prototipos, dividiendo y etiquetando, poniendo etiquetas a la elección de Dios. Dios es soberano y Él escoge a quien Él quiere, sin importarle su pasado, su proceso, sus lágrimas. A usted no le importa a que Dios elija, porque al que Dios elija es porque está conforme al corazón de Dios. Se ven hoy mensajes y llamadas telefónicas y emails de hombres cejándole puertas a otros, cejándole puertas a los que Dios escogió. Miren, cuando el Señor levante su iglesia y partamos de esta tierra, yo voy a ver si va a haber una nube para pentecostales, una nube para la cultura del reino, una nube especial VIP para los profetas y apóstoles, otro para los adventistas, otro para los bautistas. Mire, va a haber una sola nube. Todo el mundo va a arrancar y no va a ser nube, es un disparate. Todos vamos a subir para el cielo a la misma vez y no va a haber VIP. Lo único que va a haber es justicia, honra. Y ahí muchos serán sorprendidos. Mira, cierro con esto porque si sigo hablando. ¿Cómo es posible que hay gente que juzgan a una persona por sus crisis, sus procesos o por lo que haya pasado, cerrándole las puertas, atreviéndose a compartir la vida privada y el problema y la crisis de aquel o de aquella con todos los demás ministros, para que ningún ministro le abra las puertas
a esa persona que Dios ha llamado, que vendrá su tiempo de restitución y restauración. Escuche esto. Entonces, ¿cómo es que alguien me puede decir a mí que una persona no va para el cielo por X o Y situación? Pero ¿cómo es que ustedes, los evangélicos, que dicen, que hablan diciéndole que su hermano es un necio, que su hermano no vale la pena, no le hablen? Es más, si ese pastor va, yo no voy. Si aquel va a cantar, no me pongas a mí en el evento, yo no voy a cantar. Ah, no, y Belín, ¿y de dónde salió esa? Esa no la conoce nadie. No, ponme a Marco Brunet. Es más, dame la última parte para yo, tú sabes, cerrar el show aquí. ¿Y qué hace Dios? Coge un infeliz que nadie lo conoce, con la garganta ungida por la mano de Dios. Entonces, mira lo que dice la gente: sin santidad nadie verá al Señor. Mire, vamos a leer el versículo completo para que se curen en salud. Seguid la paz. Seguid la paz con todo. Seguid la paz con todos. Seguid la paz con todos. Seguid la paz con todos. No es seguir la competencia. Si aquel lo hace, tú lo tienes mejor. No. Seguir la paz con todo. Así que si tú me juzgas y pones en duda que yo voy para el reino de los cielos, tranquilo, que si ese es tu pensamiento, te llevará mucha sorpresa. Porque antes de la santidad tenemos que buscar la paz. Y la paz con todo. Si no me toleras aquí en la tierra, tampoco te montas conmigo en la nube para el cielo. Porque en el cielo no vamos a tener gente encaretada que no se habla. Seguir la paz. La paz. Como dice un amigo nuestro, Junior Vice, dice una palabra que a mí me gusta: en completa paz. Junior, te estoy honrando. Mira para allá, te lo estoy diciendo aquí en público. Completa paz. Completa paz es que cuando veas a tu hermano, no le claves una espada por la espalda, sino que lo abraces y decirle: vamos a trabajar juntos. Padre, te doy gracias por tu amor y tu misericordia, y por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Quiero que todo el mundo te conozca. Y quiero que todo el mundo te exalte. Y quiero que todo el mundo desvíe su mirada. Aunque nosotros somos los voceros tuyos, los embajadores, los que venimos a gobernar la tierra, todas son verdades bíblicas. Pero me estoy deteniendo un momento dentro de un gran paréntesis para decirle al mundo y a todos los que me escuchan que antes de continuar con las culturas, con las etiquetas, con las frases, con los nombres, Señor mío, que eres tú el que debe ser exaltado y nadie más. Que nos sometamos, Señor mío, a tu soberanía, y que tengamos cuidado con aquellos profetas que vienen con cuentos de vieja. Ayúdanos, Dios, a amar la palabra apasionadamente, porque ella será la que nos habla de ti. Y entre más conocimiento tengamos de ti, más revelación tendremos de nuestro Salvador. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pastora, tenemos alguna persona que está en línea.